Palabra del Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta noche por esta buena oportunidad que tú nos concedes de estar delante de tu poderosa palabra. Bendigo a cada oyente, Señor. Bendigo a cada persona a la cual tú permitas llegue este mensaje. Queremos, Señor, sembrar una semilla de fe, una semilla de amor, una semilla de tu palabra, la cual esperamos, Dios mío, sea regada por tu santa presencia y pueda hallar fruto abundante en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos en el estudio bíblico de una vida agradable a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Y cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Con su vida. Amén. Queremos agradar a Dios. La vida cristiana es un llamado divino a agradar a Dios, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que por debilidad, por contaminación, por pecado, muchas personas, aunque son cristianas o aunque dicen creer en Dios, viven una vida desagradable delante de Él. Viven una vida que no glorifica a Dios. Viven una vida totalmente contraria a los parámetros establecidos por Dios. ¿Dónde están esos parámetros, pastor? En la Santa Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la Biblia? Amén. El que no la tiene, le animo que la consiga. Hoy día hasta se puede descargar gratis en el celular. Pero es importante que usted tenga la Biblia y la lea para que pueda entender. Amén. Y para que pueda decidir desarrollar una vida conforme a la voluntad de Dios. A muchos se les pasó toda la vida sin agradar a Dios. Y cuando parten de esta tierra van a dar cuentas. Y cuando dan cuenta, quedan sorprendidos. El martes del devocional estuvimos mirando ese capítulo 25 de Mateo, que es bien terrible. Amén. Que es el juicio a las naciones. Cuando sí o sí, el ser humano, cualquiera que sea, va a tener que estar cara a cara delante del Señor Jesucristo para dar cuenta de qué hizo en esta vida. Si vivió agradablemente a Dios o si no vivió agradablemente a Dios. Para ello vamos a leer un texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8. Hay un título que dice, la vida que agrada a Dios. Amén. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Amén y amén. El texto dice la vida que agrada a Dios. Y toda la vida cristiana, porque fuera del evangelio no te enseñan a agradar a Dios.
Amén. Las religiones te enseñan a agradar la religión, el pensamiento religioso o el pensamiento sectario, si es una secta, pero no te enseñan a agradar a Dios, porque en la religión lo más o el más importante no es Dios, es el religioso que está al frente. Amén. O es la doctrina religiosa, o es el argumento. Hay una religión que hace algunos años estableció que la tradición de la iglesia, según ellos, tiene igual de poder y veracidad a la palabra de Dios. Eso es una blasfemia terrible, ¿sí? Que las tradiciones, y Jesús dijo, ustedes invalidan el mandamiento por sus tradiciones. Amén, por sus tradiciones. Entonces, una vida agradable a Dios, tenemos que aprenderla a vivir desde la palabra de Dios. Por eso desde el día que vienes a la iglesia o te arrepientes o te conviertes o Dios redarguye tu corazón para que busques de Dios, desde ahí y hasta el último día, hasta la última enseñanza que te den en esta tierra bíblica, te van a desafiar a agradar a Dios. Ese es el verdadero evangelio. Es un llamado a agradarlo a Él, a vivir para Él, a servirlo a Él, a obedecerlo, a amarlo, a buscarlo a Él. Amén. Entonces, este texto nos dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así es de que yo no le puedo decir a la hermana Maribel, agrade a Dios, ¿cómo? Yo no sé, pero agrade. No, para agradar a Dios tiene que alguien enseñarnos. Tiene que haber alguien que nos enseña. Tiene que haber alguien que nos ministra. Tiene que haber alguien que conoce la palabra y nos dice, Emilio y Mari, ahorita lo vamos a aprender, ¿cómo pueden agradar a Dios como pareja, como familia? Amén. Pero los jóvenes, ¿cómo pueden agradar a Dios desde su juventud? Amén. Pero los niños, pero la iglesia, ¿cómo? Pero el cristiano. Tiene que haber alguien que nos enseñe. Pablo dice, así como de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sabe por qué muchas personas que asisten a las iglesias no agradan a Dios? Porque no se han dejado enseñar o no les gusta la enseñanza. Amén. No les gusta la capacitación. No les gusta el discipulado. No les gusta el adoctrinamiento, sino que les gusta mensajes de esos así como que tocan las emociones y sacan aplausos y les sacan hasta la plata y les gusta. Amén. Pero necesitamos que alguien de carne y hueso nos modele a Cristo. Amén. Alguien nos enseñe, que es lo que estamos haciendo en este estudio bíblico. Ya las enseñanzas anteriores vimos qué es lo que a Dios no le agrada y estuvimos varias enseñanzas en eso. Ahora vamos a mirar cómo puedo agradar a Dios. Amén. Y es que por medio del evangelio, el Señor nos llama a vivir una vida agradable delante de Él. Amén. Y vamos a mirar esta noche las 4 áreas fundamentales en las cuales el cristiano debe agradar a Dios. Amén. Si el cristiano no agrada a Dios, Dios no lo bendice. Si el cristiano no desarrolla una vida agradable a Dios, no puede entrar al cielo. ¿Quién dice? El pastor. No, yo digo lo que dice Dios. Amén. Una vida agradable a Dios. Como aprendiste de nosotros, como conviene conduciros en el Señor y agradar a Dios, así abundéis más y más.
Cuidado porque algunos se consuelan porque dicen, yo agrado a Dios el domingo o el jueves de culto. No, por eso dice una vida. Es todos los días, todos los meses, todos los años, en todo tiempo, como dijo el salmista. Hay gente que cuando todo está bien, le es fácil levantar las manos, dar aplausos, bendecir a Dios. Pero hay personas que cuando están pasando el proceso, dejan de agradar a Dios, dejan de buscar a Dios. Hay unos que mientras está en el templo, pues aquí nadie lo va a tentar a pecar y aquí agrada a Dios. Pero cuando sale del templo y allá en la casa, en la oficina, en el parque, en cualquier lugar, el enemigo le ofrece pecado, desagrada a Dios y acepta el pecado en su vida. Amén. Y cualquier pecado, desde un pensamiento hasta un acto, ofende y desagrada a Dios. Amén. Ofende y desagrada a Dios. Entonces nosotros no podemos conformarnos porque el domingo venimos a culto y el jueves venimos a culto. Gloria a Dios, hay que hacerlo. Y eso es agradable delante de Dios. Pero dice, así abundéis, ¿cómo? Más y más. O sea, cuanto más usted agrada a Dios, tiene que esforzarse por hacerlo más. ¿Cuántos dicen amén? Y lo agradó más y tiene que hacerlo más. ¿Por qué? Porque es importante. Porque Dios no te bendice solamente el domingo. Dios no te bendice solamente el día que doblas rodillas. Dios te bendice todos los días, todos los meses y todos los años. ¿Sí es así o no? A toda hora el Señor te guarda, te prospera, te da vida, te da salud, te da trabajo, te bendice de muchas maneras. Pero algunos tienen momentos especiales para agradar a Dios. Cuidado con eso, porque reitero, el texto dice, la vida que agrada a Dios. Y aún dice el apóstol Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea que Pablo se propuso instruir. Antes dice enseñar para que ellos aprendieran. Pero acá dice, ya sabe qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Es la consagración de la vida a Dios. Es nuestra dedicación a Dios. A Dios le agrada eso. Amén. A Dios le agrada una persona dedicada a Él, que lo tenga en cuenta, que lo adore, que tenga temor de Él, que lo conozca por la palabra, que lo sirva fervientemente. A Dios le agrada eso. Pero a Dios no le agrada aquella persona que solamente busca de Dios por un bien, cuando está mal y cuando se le acabaron las posibilidades humanas. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de pecado. Amén. Que no viva de esa manera. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Amén. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuáles son los gentiles según la Biblia? Los mundanos. La gente que no ha recibido a Cristo. La gente que no tiene a Dios en su corazón. Ahora todo el mundo dice, yo tengo a Dios en mi corazón. Amén. Pero la Biblia en sus instrucciones nos dicen qué tenemos que hacer para que venga Dios y habite en nuestro corazón. Amén. Entonces, el enemigo le ha susurrado en el oído, eso todo el mundo tiene a Dios y eso todo el mundo vamos para el cielo, pero la Biblia dice otra cosa. Amén. Un día se lo explicaba a alguien, eso es como si le llega el recibo de la luz a usted y alguien pasa y dice, Arturo, voy a ir a pagar su recibo, es el 500,000. ¿Qué dice usted? ¿500? ¿Qué sería lo primero que hace? Mira el recibo, a ver si es 500 y resulta que son 50,000. Entonces le quieren dar en la cabeza, ¿cierto? El enemigo le ha estado dando y le está dando en la cabeza a muchos.
que le dice viva como quiera, haga lo que quiera y cuando muera descansó en la paz del Señor. Si se fue para el infierno, no descansa en la paz del Señor. Amén. Si no agradó a Dios, no puede ser salvo, dice la Biblia. La Biblia dice que allá no entrará cosa inmunda ni que haga lo malo. Que allá no entran los mentirosos, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los homosexuales. Dice que no entran. Y no es el pastor el que dice, es la Biblia que dice así. ¿Y por qué Dios tiene el derecho de decir? Porque el cielo es de Él. ¿Cuántos tienen casa? Usted deja entrar a su casa el que usted quiera, si es así o no. Y el que no quiera, pues no entra. Si es así o no. O a su casa puede entrar el que quiera, cuando quiera y como quiera. No. El cielo es la morada de Dios. Y Él por su palabra ha establecido quién entra y quién no entra. Pero Él en su misericordia ha invitado a todo ser humano. Amén. Para que un día podamos estar en sus moradas. Pero tristemente, por decidir vivir una vida desagradable delante de Él, entonces no puede entrar. Amén. Desde que nos convertimos al Señor con mi esposa y mis hijos, tenemos unos protocolos. A nuestra casa o donde nosotros vivimos no entra nadie que fume o no entra nadie a fumar. Amén, porque nosotros no lo hacemos. Nadie entra a tomar ninguna clase de trago. Nadie entra a decir groserías, mentiras. No. ¿Por qué? Porque es nuestra casa. Ay, en cambio en la mía, eso es en la suya. Pero en la mía, no. Lo mismo hace Dios. Amén. Así es de que nos llama a vivir una vida agradable. Hay 4 áreas fundamentales. Primera área fundamental. Dios te llama a vivir una vida agradable en lo espiritual. Todos los seres humanos tenemos un espíritu. Es ese ser interno. Es nuestro espíritu. Es el soplo de vida. El día que se nos acaba la vida, ¿sabe por qué? Es porque nuestro espíritu se sale de este cuerpo. Hasta ahí llega la vida. Amén. Pero mientras tengamos vida, tenemos un espíritu. Y Dios nos demanda vivir una vida espiritual. Pregunta, ¿estás viviendo una vida espiritual? ¿Estás cultivando una vida espiritual? No, pastor, es que no sé cómo. Pues es importante que te arrepientas. Es importante que leas la Biblia. Es importante que le digas al pastor, a un líder, a alguien que conoce la palabra de Dios, enséñame a vivir la vida espiritual. Porque quiero agradar a Dios. Amén. ¿Cómo podemos vivir una vida espiritual? Vamos a mirarlo en la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 en adelante. Segunda de Corintios 6, 14 en adelante. Leamos el texto. Ahí lo encuentra en la pantalla. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice ¿quién? El Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice ¿quién? El Señor Todopoderoso. Así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Amén.
¿Cuántos quieren agradar a Dios? Dios es santo, debemos vivir en santidad. Dios es bueno, debemos ser bondadosos. Dios es justo, debemos practicar la justicia. Dios no tiene ningún negocio con el diablo, no tenemos que tener negocios con él. Amén. Entonces, Dios nos llama a desarrollar una vida agradable en lo espiritual. ¿Cómo se desarrolla una vida agradable en lo espiritual? Primero, a través de la comunión, desde mi espíritu al espíritu de Dios y desde el espíritu de Dios a mi espíritu. Amén. Pero para ello tienes que venir al evangelio, entregar tu vida al Señor, porque de otra manera tu espíritu está muerto. Amén. La Biblia dice que el que no ha recibido a Cristo en su corazón está muerto en pecados y en delitos, o en delitos y pecados, y no tiene comunión con Dios. Amén. No tiene comunión con Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No puedes tener comunión con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No puedes querer agradar a Dios y al enemigo al mismo tiempo. No puedes querer vivir la vida cristiana y mundana al mismo tiempo. Alguien dice, yo lo hago, pues está engañando a mí. Sí, pues no está agradando a Dios. Amén. Porque dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén. Acá estamos en luz porque todas estas lámparas están prendidas. Pero si las apagamos, inmediatamente aparecen las tinieblas. Amén. Pero si las encendemos, inmediatamente aparece la luz. Nadie puede estar a blanco y negro como esa tradición y esa ideología de por allá oriental. El yin yang. El bien y el mal están al mismo nivel y son igual. No, eso es mentira, eso es un engaño del enemigo. Amén. O usted está en la luz o usted está en las tinieblas. Amén. Entonces el Señor quiere que vivamos una vida agradable espiritualmente, primero teniendo comunión con Él. ¿Cómo? A través de la oración, como ya lo leímos, de la santidad, apartándome del pecado, desechando de mi vida todo ofrecimiento de pecado, porque yo quiero agradarlo a Él. Amén. Porque yo quiero honrarlo a Él, porque quiero que Él me hable y que cuando yo le hable a través de la oración, Él me escuche y me responda. Pero hay gente que dice, pastor, pero yo oro todos los días, llevo toda la vida orando y no me ha respondido. Amén. ¿Usted sí le ha respondido a Dios? Él lleva toda la vida llamándole. Él lleva toda la vida diciéndole que deje esto o aquello. No lo ha dejado. Amén. Entonces Dios no le puede bendecir. Dios no le puede responder. Primero, tener una vida agradable en lo espiritual. Primero, en la comunión. Segundo, en la santidad. Dice el texto que leímos, verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quiere tener comunión con Dios espiritualmente? Tienes que hacer de tu vida un templo, una morada de Dios. De tu cuerpo, una morada donde Dios habita. Amén. En el Antiguo Testamento Dios ordenó hacer un templo y ¿sabe qué hizo la gente? Idolatraba el templo. El templo se les convirtió en un Dios. Sí, esto, digamos, normalmente es llamado un templo, pero bíblicamente el verdadero templo es el cuerpo, porque fue lo que Dios escogió para venir a morar. Es mi vida. Esto puede estar muy bien aseado, muy bien pintado, muy bien adecuado,
Pero ¿cómo está tu corazón? Pero ¿cómo está tu mente? Amén. ¿Está llena de luz como está este salón? O quizás tiene una mente llena de tinieblas. Amén. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está bien aseado? Como está este lugar, está muy bien aseado. Amén. ¿Huele rico? Pregunta, ¿tu corazón huele rico delante de Dios? ¿Tu corazón está ordenado? En tu corazón no hay suciedad, esa suciedad del mundo que es el resentimiento, el odio, el deseo de venganza, el robo, la avaricia, el adulterio en el corazón. Si eso está en tu corazón, entonces están tinieblas. Amén. Dios nos llama a vivir una vida agradable desde la santidad, desde la consagración. Y tercero, desde la obediencia. El verso 17 dice, por lo cual salid, hay una orden, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Quieres ser agradable a Dios? Sea obediente a Dios. ¿Y a qué tengo que obedecer, pastor? A la palabra. Salga de todo ambiente de contaminación. Salga de todo ambiente que le hace daño. Dice, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Algunos piensan que viviendo de cualquier manera el Señor los recibe. Escúcheme y mire acá. No te recibe. No te recibe. La única manera que Dios recibe a un pecador es cuando éste viene arrepentido delante del Señor, a reconocer su pecado y a decirle, Señor, soy un pecador, estaba perdido, te pido misericordia, perdona mi pecado, ven y habita en mi corazón y quiero agradarte. Dios lo recibe. Pero si ese pecador se vuelve y todos los días hace lo mismo y se vuelve practicante, no lo recibe. La Biblia dice que lo abomina, lo mira de lejos, dice Primera de Pedro, lo mira de lejos. Amén. ¿Por qué? Porque aún ya sabiendo la verdad, no la vive. Amén. No la cumple. No la obedece. Mire lo que dice. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Dios está todavía esperando gente que se atreva a vivir en comunión con Él, en santidad y en obediencia. O sea, una vida agradable espiritualmente hablando. Y no solamente te recibe, sino que dice, y seré para vosotros por Padre. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren tener a Dios como el Padre? Pero no religiosamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Ese Padre que te sustenta, que te provee, que te bendice, pero que también te disciplina y te corrige. Amén. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces vale la pena agradar a Dios espiritualmente. Pastor, ¿y cómo lo hacemos? El capítulo 7, el verso 1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. Diga conmigo, tengo que limpiarme. Eso dice el Señor. Limpiémonos de toda contaminación, mire, de carne y de espíritu. Amén. Sí, algunos se colocan una manga larga, una falda larga, pero tienen una lengua larga. Sí. La Biblia dice limpiémonos de la contaminación de la carne y del espíritu. Amén. O sea, por dentro y por fuera. Que no le suceda lo que le sucedió a los grupos religiosos del tiempo de Jesús. Usted ve que todo el ministerio de Jesús hubo una confrontación, un choque fuerte con los sacerdotes de ese tiempo, con los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos se vestían todo, se colocaban toda la vestimenta que la ley decía. Se colocaban todo lo que la ley decía, pero por dentro estaban llenos de robo. Eran violadores, eran asesinos, pues mandaron matar al Señor.
eran envidiosos, eran adúlteros. Por eso el Señor un día los confrontó y les dijo, sí, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera, ¿cuántos han visto un sepulcro por fuera? O una tumba. ¿Ha visto eso? Se le coloca unas baldosas bien bonitas y se le coloca un salmo bien bonito, ¿cierto? Y unas flores y dice, ay, tan bonita esa tumba, pero por fuera, porque por dentro, ¿qué tiene? Huesos podridos y gusanos, pudrición o podredumbre. Amén. Y Jesús le dijo eso a los religiosos. Le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, están muy bonitos, pero por dentro están llenos de maldad y de pudrición. Amén. Así es de que la Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Si yo temo a Dios, no es tener miedo, es tener respeto por lo que Él manda, por lo que Él es. Entonces no me doy el permiso de pecar ni de contaminarme. Esto nadie se lo puede colocar a nadie. Por eso dice, limpiémonos, esto es personal. Solamente yo sé cómo estoy con Dios. Solamente usted sabe cómo está con Dios. Pero la invitación es para todos. Vivir una vida agradable a Dios desde lo espiritual. Tener comunión, tener obediencia y vivir en santidad. Dios se agrada de ese tipo de personas. Y cuando Dios se agrada de un hogar, de una familia, de una iglesia, entonces los bendice, los prospera, los levanta, los usa para bendición. Amén. Pero de cuántas personas cristianas quizás el enemigo no se puede agradar. El Señor no se puede agradar y el enemigo sí se agrada. Y dice, claro, porque cuando usted o yo, Dios nos guarde, nos permitimos el pecado, sabiendo que eso está mal, estamos directa o indirectamente agradando a Satanás. Porque todo pecado que nosotros cometamos es una ofensa a Dios y es una alabanza a Satanás. ¿A quién estás alabando? ¿Y a quién estás ofendiendo? Con tu estilo de vida. Recuerde que estamos aprendiendo una vida agradable al Señor. Amén. Entonces, es tiempo de volvernos a Dios. Haz de tu vida, de tu cuerpo, un templo del Espíritu Santo. Haz de tu vida una morada de Dios. Amén. Ten comunión con el Señor. Ten relación con el Espíritu Santo. Y obedece a lo que Él nos ha dejado establecido en su palabra. Segunda área en la cual debemos de tener comunión con Dios. Luego de que personalmente yo tengo comunión con Él, puedo dar el otro paso. Aquí muchos van a entender algo. La segunda área es en lo familiar. ¿Usted sabe por qué muchas familias son disfuncionales? ¿Por qué muchas, hasta generaciones enteras, se levantaron o sin papá o sin mamá o sin los dos? ¿Por qué muchas generaciones han tenido que sufrir violación, desamparo, muerte prematura, abusos? ¿Por qué? Cuando esto sucede, ¿qué es lo primero que la gente dice? ¿Y dónde está Dios? ¿Cierto? O sea, le echan la culpa a Dios. ¿Y dónde está el Señor cuando estaban violando a la niña o al niño? Cuando el papá estaba abandonando y dejándolos a merced del mundo, del diablo. El hombre es tan terrible que desobedece a Dios, comete el pecado, le viene la consecuencia y le echa la culpa a Dios. Amén. Pero mire lo que dice la Biblia, donde la segunda área que Dios nos demanda vivir agradablemente delante de Él es en el área familiar. Todo ser humano pertenece a una familia. Aquí no hay marcianos, ¿cierto? No se ve, no. Amén. Todos venimos de una familia. Todos tenemos un papá, una mamá, unos abuelos, unos hermanos, unos hijos, una parentela. Todos.
Pregunta, ¿tu familia ha agradado a Dios? ¿Tu familia presente agrada a Dios? Pastor, pero ¿cómo hago yo para saber si sí o si no? Pues lea la Biblia. Acá está la manera de agradar a Dios familiarmente. Amén. ¿Qué es agradar a Dios familiarmente? Es estar dispuestos a servir voluntariamente en la familia que Dios nos colocó. Vamos a leer el texto. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Aquí la palabra someterse es la definición que le acabo de dar. Es estar dispuesto para servir voluntariamente, no bajo obligación. No es que el esposo va a someter a la esposa o los papás van a someter a los hijos, que es lo que pasa generalmente. O ahora en la liberación femenina, la esposa es la que somete al esposo. Eso es antibíblico. Amén. No es someter a la fuerza, es que me dispongo voluntariamente para aportar lo que a mí me corresponde para que mi familia sea bendecida. Amén. Sea un lugar donde Dios habita y donde Dios se agrada. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas, diga conmigo las casadas. ¿Sabe a partir de dónde está la bendición del matrimonio? Ay, pastor, pero es que usted me quiere casar. No, yo no lo quiero casar. Yo le estoy enseñando que si quiere agradar a Dios, tiene que casarse. No fui yo el que escribí la Biblia, fue Dios el que la inspiró. Y acá dice, las casadas. ¿Qué quiere decir las casadas? Las que asumieron un compromiso. Amén. Las que entienden la Biblia y dieron un paso de fe y de obediencia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Amén, reitero, esa palabra sujeción o estar sujeta es estar dispuesta a servir voluntariamente, no bajo amenazas, no bajo maltratos, no bajo golpes, no bajo ilusiones. Es porque ella decide servir por agradar a Dios. Entonces sirve a su esposo como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Escuche, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice? ¿En qué, mujeres? Ahora no hay ninguna casada acá, todas ya. En todo. Amén. En todo. Qué tremendo es eso. Ay, pastor, pero es que usted está. No, es que no soy yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Escúcheme bien. Así las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Amén. Si hay algo que al hombre le bendice y le ministra es ser honrado y respetado. ¿Por qué? Porque nuestra genética de varones fue hecha de esa manera. Amén. El hombre fue hecho para liderar, para ser cabeza, para estar al frente, para estar adelante. Amén. Si quieres que tu esposo sea un hombre honrado, respetado, entonces tienes que comenzar por ti misma. Amén. Así como toda la iglesia está sujeta a Cristo, así también la esposa, la casada, debe estar sujeta. De esa manera, usted, mujer, va a agradar a Dios, porque está cumpliendo lo que Dios dice. Amén. Pero las mujeres no dicen amén. No sé qué está pasando. Entonces,
Dice el verso 25, maridos. ¿Cuántos maridos hay conmigo acá? Maridos. Ah, no es solamente para las mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos queremos agradar a Dios en nuestra familia? ¿Qué tiene que hacer la mujer? ¿Pegarle al marido? ¿Gritarlo? ¿Empujarlo? ¿Maltratarlo? ¿Maldecirlo? Por eso no le funciona el hogar. ¿Desobedecerlo? Por eso no le funciona. Amén. ¿Qué tiene que hacer el esposo, el marido? ¿Qué tiene que hacer? Amar a la mujer. Si hay algo que genéticamente está comprobado y en la Biblia, que una mujer es feliz, es cuando se siente amada. Amén. Es cuando se siente protegida. Es cuando se siente valorada. No importa que esté viviendo en una humilde condición, pero desde que se sienta respetada, desde que se sienta protegida y valorada, esa mujer camina en la bendición de Dios. Pero ¿qué ha hecho el enemigo desde siempre, desde Adán y Eva? Se metió a la relación de pareja. Amén. Y le dijo a Eva, no se deje, usted puede, como todavía le dice a algunas por ahí, porque todavía hay Evas por ahí. No se deje, usted puede, póngase la pañoleta verde y saque la escoba y dele. Y piensa que eso le va a funcionar. No le va a funcionar, porque hace 6,000 años no le funcionó a Eva tampoco. Amén. No le funcionó, porque ella tomó el liderazgo y comió y le dio a él, y él también comió, y hasta ahí se acabó todo. Amén. Entonces, quiere tener un hogar que honra a Dios, la mujer debe respetar al marido y el marido debe amar a la mujer. Una mujer amada respeta y un hombre respetado ama. Amén. Esa es la manera de la cual Dios establece que podemos honrarlo, que podemos vivir una vida agradable a Él. ¿Lo cree o no lo cree? Pero siga leyendo, por favor. Bueno, me colaboran por favor con el niño, porque si no, no es el problema del niño, sino que se distrae. Amén. Por favor. Gracias. Entonces dice, verso 26, para santificarla. Escuche lo que hizo Cristo por la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que a los hombres nos toca hacer un trabajo arduo por nuestra esposa. Amén. ¿Cuántos están trabajando arduamente por la esposa? Porque dice la Biblia que Jesús hizo un trabajo impresionante para santificarla, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuche, maridos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabe por qué muchas le tienen miedo al matrimonio y muchos también le tienen miedo? Porque no conocen la palabra, el que estableció el matrimonio, sino conocen, son los malos testimonios de fuera. Amén. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuál es la tarea, primeramente, de quien les está enseñando? De José, de Carlos, de Helmut, de Arturo, de Emilio, de Albano, de Juanito. ¿Cuál es la tarea? Sustentar y proteger a esa mujer. Amén. Esa es la tarea. Quiere que le funcione, tiene que ser el sustentador y el protector de esa mujer.
Un pastor nos contaba en una conferencia hace muchos años, él es de los Estados Unidos, que estaban en su cuarto, ya estaban descansando en el segundo piso y sonó un ruido abajo en el primer piso. Y él dijo, como siempre, como casi todos los hombres, le dijo, mija, vaya, mire a ver qué sonó. Y la esposita se bajó al primer piso a ver qué pasó. Y no subía y no subía y él esperó un tiempo y no llegaba. Entonces él bajó. Cuando él bajó, habían dos ladrones que le tenían un cuchillo acá y uno acá a ella. Y dijeron, entramos a robarlos. Pero antes de robarlos, vamos a violarla a ella. Y dice ese pastor que él se enardeció tanto que les dijo, si ustedes se atreven a colocarle una mano encima a mi esposa, los mato a los dos. Y le dijeron los ladrones, usted no puede porque es pastor. Y el pastor se les fue encima y los agarró con sus manos y los atendió a los dos y los mandó malheridos de su casa. Escuche eso. Amén. Porque el esposo, ahora no estamos haciéndole propaganda a la violencia, pero el esposo tiene que estar dispuesto a dar la vida por su esposa, así como Cristo dio la vida por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice, porque el esposo tiene que sustentarla y cuidarla, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere agradar a Dios con su hogar, con su familia, tiene que estar unido a su esposa. Tienen que estar en mutuo acuerdo. Tienen que hablar un mismo idioma. Amén. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Se mete y coloca diferencias. Son enemigos. Ya no le dice cuando eran novios, le decía mi peluchito, ¿cierto? Cuando estaban enamorados le decían mi amorzote, sí, mi mamacita, mi papacito. Ahora dice el señor ese. ¿Cuál señor ese? O de ahí para adelante palabras más terribles. Amén. Por eso no funciona. Entonces, amada iglesia, también para que el hogar funcione y agradar a Dios desde nuestra vida familiar, tenemos que estar unidos. No espere que el hogar se le acabe para orar por la unidad del hogar. Amén. Tiene que estar orando y creyéndole a Dios que haya unidad, que haya buena relación, que cuando hayan problemas nos podamos sentar a reconocer, a perdonar, a pedir perdón. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Amén. Porque a Dios le agradamos o le desagradamos con el hogar. ¿Cuántos hogares, hermano, que no se hablan, que no tienen comunión? Estos días visitaba a una pareja y hablábamos y me contaban situaciones que habían pasado, que están pasando, y cada 3 palabras el hombre decía, y ella se enojó. Y yo iba llevando la cuenta una, bueno, se enojó una vez normal. Y al ratico dijo, y se enojó 2, y se enojó 3. Y me acabaron los dedos de la mano. Y le dije, oiga, hermano, le dije a la hermana, usted es muy enojona. Dijo, ay, no, pastor, le dije, le llevo 10 ya. Amén. Tenga cuidado con eso, porque el enemigo coloca enojo, ira, contienda, división. Amén. Aquel hombre, aquella mujer que usted amaba, ahora es su enemiga o su enemigo. ¿Cómo es posible eso, hermano? ¿Cómo es posible eso en Dios? Amén. Eso es algo terrible, eso es una ofensa. Aquella mujer con la que usted vino al altar, aquella mujer con la cual se hicieron votos, compromisos delante de Dios, delante de la iglesia, delante de un ministro, delante de este mundo, delante de los ángeles. Y ahora él dice que la enemiga y el enemigo. Así no se puede agradar a Dios. Amén. ¿Quiere agradar a Dios con su familia? Tiene que cumplir lo que dice la Biblia. Nunca es tarde para comenzar
a hacerlo. Y termina diciendo ese texto, el verso 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere honrar a Dios? Respételo. Amén. Hónrelo. No hable de él. No hable a espaldas de él. Si tiene que decirle algo, dígaselo de frente. Amén. Dígaselo de frente. Si tiene que corregirlo, corríjalo. Si tiene que enseñarlo, enséñelo. Amén. Pero no lo critique, no lo juzgue. ¿Por qué? Porque eso no es agradable delante de Dios. Porque así no podemos agradar a Dios en nuestra casa. Y no solamente es el esposo y la esposa, sino que sigue el capítulo 6 y dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. O sea, porque esto agrada a Dios. ¿Cuántos somos hijos? Si usted es hijo, está llamado a obedecer a papá o a mamá, dice en el Señor, o sea, conforme a lo que dice acá. Porque tampoco, aunque mi papá ya no está con nosotros, ya está con el Señor, pero si mi papá fuera un borracho, pues yo no le voy a obedecer que él me invite allá a la cantina a tomar, porque eso es antibíblico. Amén. Pero en el Señor tenemos que honrar a nuestros padres. Tenemos que respetarlos. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cuántos quiere que le vaya bien? Tiene que ir y pedirle perdón a su papá y a su mamá. ¿Le está yendo mal? ¿No le salen las cosas? Porque un día le levantó la voz, porque un día lo juzgó, porque un día lo criticó, porque lo abandonó, porque le levantó la voz a su mamá, que es autoridad. No le olvide que ella es la autoridad. Amén. ¿Quiere que le vaya bien? Tiene que, y si papá y mamá ya no están, tiene que doblar rodillas y decirle, Señor, te pido perdón, porque no fui un buen hijo con mis padres. Fui rebelde, fui desobediente, fui terrible, fui terco, Señor. Y no me está yendo bien, se está cumpliendo la palabra. Amén. Y a veces eso viene desde generaciones a generaciones a generaciones. Amén. Yo distinguí una familia que siendo nosotros jóvenes muchachos, los hijos le pegaban a la mamá, le daban plan con la peinilla, le daban a la mamá que les había dado la vida. Y después sus generaciones cayeron en maldición. Hoy día los hijos de esos hijos son homosexuales, son borrachos, han salido con los ojos por allá, con todos totalmente distorsionados, porque Dios no se equivoca y Él cumple lo que dice. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si algún día te levantaste contra tu papá y tu mamá y no has corregido, porque a veces ellos corrigen porque nos aman. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Nosotros los amamos y ellos no la hacen y uno los perdona, pero a veces ellos no vinieron a pedir perdón. Ellos no reconocieron. Ahora, el problema es de ellos, porque si no lo hacen, no les va a ir bien ni van a ser de larga vida sobre la tierra. Amén. Que este punto de agradar a Dios en la familia se quede en su corazón, su corazón, y quizás usted tenga que llamar a su papá o a su mamá y decirle, perdóneme porque no fui buen hijo, lo maltraté, lo dejé, le desobedecí, le hice doler el corazón. Sí. Entonces dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y termino con esto. Y vosotros padres, ¿cuántos padres de familia hay conmigo acá? No provoquéis a ir a vuestros hijos. Escúcheme, no los maldiga, no los deseche, no les ale el cabello. Amén. No está bien, no lo provoque a ira. Yo he tenido que asistir casos de padres que pechean a sus hijos y los desafían a pelear. Imagínense hasta dónde llega la ignorancia
no provoque a ira a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Cuando están niños se les puede dar vara, dice la Biblia, la vara de la corrección. Pero cuando ya están grandes, quizás la vara física no funciona, pero esta vara sí funciona. Amén. Y usted le puede decir la palabra al hijo, así sea muy bravito, muy machito, muy, usted le puede decir la palabra. Amén. En lugar de instarlo a pelear, a ser enemigo, nunca le diga a un hijo, no me hable, no me vuelva a hablar, no lo quiero volver a ver. No lo haga, por favor. Amén. Dice que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Amén. No sea un mal padre, no sea una mala madre, porque eso desagrada al Señor. Sino criadlos en disciplina y amonestación de el Señor. Y de esta manera podemos agradar a Dios desde nuestra familia. Y si Dios se agrada en nuestra familia, va a bendecir nuestra familia. La miseria, la ruina, las divisiones, las infidelidades se van a ir. Amén. Y va a venir el gozo, la paz, la victoria de Cristo a tu casa. ¿Cuántos decimos amén? Entonces vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios porque esto es para reflexionar, mis hermanos. Amén. Agradar a Dios espiritualmente y agradar a Dios familiarmente. Padre, te damos gracias en esta noche y creemos, mi buen Señor, que esta palabra ha quedado sembrada, que tú nos estás dando la instrucción para poder vivir una vida agradable delante de ti. Hoy tenemos que reconocer que espiritualmente hemos fallado, que espiritualmente quizás, Señor, no hemos vivido como tal, como tú lo mereces, como es digno de ti, en santidad, en comunión y en obediencia. Perdónanos y límpianos y concédenos vivir una vida espiritualmente agradable delante de ti. Pero también en el área familiar, hoy reconocemos que quizás como esposos, como esposas, como padres o como hijos hemos cometido muchos errores. Por eso el hogar no ha funcionado. Señor, porque le hemos dado lugar al enemigo. Ten misericordia y perdónanos y limpia nuestras generaciones. Queremos agradarte, Señor, desde nuestra familia, desde nuestra casa. Queremos levantar generaciones idóneas, familias bendecidas. Queremos levantar en el nombre poderoso de Jesús una familia agradable delante de ti, unos hijos obedientes, unas buenas relaciones, Señor Dios mío, que podamos serte agradables en el nombre de Jesús. Límpianos cada día más y enséñanos conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y bajo tus alas nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Mis amados, el Señor les bendiga más. Saludamos a los hermanos del canal de YouTube. Un abrazo para todos y que también puedan decidir vivir agradablemente delante de Dios, en lo espiritual y en lo familiar. Así quedamos despedidos, mis hermanos. Una feliz